Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio y hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros de Líbano. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Y estamos en nuestra serie de Transformados. Amén. Continuamos con esta serie y el tema que vamos a ver en específico este día es acerca del crecimiento. La semana pasada Pedro tuvo la oportunidad de compartirnos un poco acerca de lo que era el crecimiento y como una introducción a ello. Pero hoy vamos a profundizar más en qué es crecimiento. Amén. Y a mí me llamaba mucho la atención este versículo porque habla de las raíces y es de lo que te quiero hablar este día. Pero para poder llegar a ese punto hay que entender como todo el contexto de este versículo, amén. Y el versículo comienza diciendo: seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. La palabra de seré está hablando de identidad. Entonces, a mí me sorprende ver cómo en la mayoría o en muchos versículos de la Biblia Dios siempre va a afirmar su identidad primero. Y es para recordarnos esa relación que Él tiene con nosotros. Te pongo un ejemplo. Cuando en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte de este versículo te está hablando de la identidad de Dios y que en su identidad encontramos un Dios lleno de amor. Y la segunda parte del versículo nos habla de algo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, si yo creo, si yo activo mi fe, entonces tengo una promesa de Dios que es la salvación. Y es lo mismo con este versículo y con muchos versículos en la Biblia. Tú te vas a poder encontrar que la primera parte, la mayoría de las veces va a hablar de la identidad de Dios. Y es porque Dios quiere afirmar esa identidad para recordarte que tiene una relación contigo. Y este versículo empieza así. Dice: seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Es decir, cuando Dios afirma su identidad en este versículo, nos recuerda la relación. Y la relación siempre está basada en lo que conoces de Dios. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces en este momento es: ¿qué es Dios para mí? Porque en este versículo dice: seré para Israel. Eso era Dios en esa temporada en específica para Israel. Porque conocemos que en la Biblia vienen muchas... Bueno, sí, ya. Conocemos que en la Biblia, cuando habla de Israel, habla de muchas facetas. El pueblo de Israel conoció demasiadas características de Dios. Hubo una temporada en la que conoció su poder, hubo una temporada en la que conoció su misericordia, hubo una temporada en la que conoció su salvación, hubo una temporada en la que conoció que Dios era fuerte. Pero en esta temporada en específica dice: seré para Israel como un refrescante rocío. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer esta noche es: ¿qué es Dios para mí en esta temporada en específica? Porque Dios está afirmando su identidad para recordarte que tiene una relación contigo. Si no, no empezaría así el versículo. Empieza así el versículo porque era necesario recordarle a Israel que Dios tenía una identidad con el pueblo. Y es que nos platicaba Pedro la semana pasada cómo es que el crecimiento está basado en una relación. Está basado en relación con Dios. Pero dice el versículo más adelante: Israel florecerá como el lirio. Y esta parte de florecer te habla de crecimiento. Es decir, crecimiento basado en relación trae bendición. Porque dice: seré para Israel. Te está hablando de la identidad, de la relación que tiene contigo. Entonces, luego dice: Israel florecerá. En otras palabras, Israel crecerá. Es decir, hay crecimiento basado en una relación con Dios y por lo tanto hay esa bendición de florecer, de dar frutos. Y es que el rocío en el Antiguo Testamento representaba la abundancia o la bendición. El rocío, dicen los expertos, que favorecía mucho los cultivos. Entonces, cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él va a ser como el rocío, es decir, no solamente la bendición tal vez material o económica, porque dice refrescante rocío. Es decir, que en esos tiempos en los que tú sientes como esa sequía,
o en los tiempos en los que tú sientes que algo anda mal, llega ese refrescante rocío, esa palabra de alivio, esa palabra de paz, esa palabra de consuelo, esa palabra que te da vida. Y a eso se refería a Dios con este versículo. Pero avanzando más adelante, es muy interesante porque dice florecerá como el lirio. Y yo me puse a investigar un poco de lo que eran los lirios y fue demasiado interesante todo lo que averigüé. Si tú estás tomando notas, vale la pena que estés apuntando esto. Y si puedes en tu casa investigar más, te vas a dar muchas sorpresas. El punto es que los lirios, estas son 3 características de muchas que encontré. La primera característica de los lirios es que sus hojas son verdes todo el año. O sea, no hay temporada en la que sus hojas no estén verdes. No hay temporada, aún en las temporadas secas, aún en la sequía, la hoja del lirio permanece verde. Y es que en cada temporada, cuando Dios nos dice florecerán como los lirios, es porque en cada temporada de tu vida, aun cuando sea mala, aun cuando sea difícil, tenemos la capacidad de producir y tenemos la capacidad de crecer. En medio de cualquier temporada difícil, tú tienes la capacidad de florecer. La segunda característica es que el lirio no florece a la sombra. Tiene que estar bañada literalmente en el sol. O sea, no puede estar en ningún momento en la sombra. Hay plantas que pueden estar incluso en la sombra y ratos en la luz. El lirio no. El lirio tiene que estar todo el tiempo en la luz. Y es que Pedro nos decía la semana pasada que el crecimiento es impulsado por mi alimentación. En este caso, las plantas, nosotros sabemos que una de las formas en las que ellas se nutren es por medio de la luz solar. Y si tú te vas a la Biblia, dice que la palabra de Dios es como esa lámpara, es como esa luz. Entonces es lo mismo, si nosotros queremos crecer, florecer como los lirios, tenemos que estar expuestos a la luz de la palabra de Dios. Solamente es basado en su palabra, basado en su consejo, como crecemos y florecemos. La tercera característica de los lirios es que crecen y se adaptan incluso en los pantanos, en donde el lugar que es menos apropiado para un cultivo, ahí pueden florecer los lirios. Y es impresionante cómo puede haber un lirio incluso en un pantano. O sea, normalmente te imaginas un pantano como algo, un paisaje nada agradable, muy feo, pero incluso ahí pueden florecer lirios. Y es que el crecimiento, y esto es muy importante que tú puedas creer en tu corazón, el crecimiento no está determinado por las circunstancias, está determinado por nuestra relación con Dios. Si yo estoy relacionándome con Dios, voy a crecer, esté en buena circunstancia o esté pasando por un desierto, yo crezco. El crecimiento no se mide por una temporada difícil. El crecimiento se mide por tu respuesta a esa temporada difícil. Eso es el crecimiento. Cuando nosotros podemos responder adecuadamente, a pesar de que la situación es muy difícil, estoy creciendo. Y eso es valioso. Eso es florecer. Cuando nosotros podemos dar una respuesta a esa temporada, estamos floreciendo como los lirios. Entonces, avanzando en esto, ya que vimos un poco de lo que es florecer como lirio, me impresionaba mucho este pasaje y lo elegí en la Nueva Traducción porque lo explica de diferente manera. Dice que hundirán sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. O sea, no te dice nada más, vas a echar raíces. No, tienes que echarlas profundamente. Y eso es en lo que me quiero centrar esta noche. A mí me encantó la invitación que publicamos hoy en Facebook porque te habla del proceso de una planta. Y si tú te das cuenta, la planta no empieza literalmente arrojando flores o arrojando hojas. No, empieza su crecimiento hacia abajo, empieza su crecimiento en las raíces. Y esa es la pregunta que te quiero hacer este día. Porque escuchamos crecimiento e inmediatamente lo relacionamos crecimiento hacia arriba. Y no está mal dar frutos y no está mal hacer crecer nuestros dones o nuestros talentos. Pero que hay del crecimiento hacia abajo, que hay del crecimiento de nuestras raíces. Y cuando hablamos de raíces, hablamos de la relación que tenemos con Dios, de nuestro verdadero fundamento. Entonces, investigué también acerca del Líbano y, o sea, de verdad que hay demasiadas cosas que aprender, pero es esta parte en la que en el versículo te dice, ¿sabes qué?
tú vas a florecer como un lirio, pero tienes que echar raíces profundamente como un Líbano. Es decir, antes de anhelar lo externo, antes de anhelar florecer como un lirio, tenemos que trabajar en lo interno. Antes de anhelar lo externo, hay que trabajar en lo interno. Porque no podemos dar algo de fruto, no podemos dar de lo que no estemos llenándonos en la intimidad con Dios. No puedes dar algo de lo que tú no te estés llenando en la intimidad con Dios. En la intimidad es donde tú creces. Es donde empieza tu crecimiento. No empieza ya cuando das fruto de tus dones. No, empieza en la intimidad, ahí es el verdadero crecimiento, porque estás haciendo crecer tus raíces. Y es bien impresionante porque los líbanos, si tú más tarde puedes buscar una imagen de las raíces de un líbano, o sea, miden más de 40 metros las raíces de los líbanos. Y son raíces extremadamente gruesas, o sea, están enormes. Literal, si tú vas a un bosque, lo que ves es pura raíz en todos lados. Y es que son árboles muy fuertes y sus raíces miden muchísimos metros, pero también son muy profundas. Es un árbol por lo mismo muy fuerte, porque sus raíces son demasiado profundas hasta que pueden encontrar la humedad en los ríos. Entonces, me puse a investigar un poco acerca de las raíces, y las raíces las relacionan con un ancla, porque al final las raíces es lo que sostiene un árbol. Tú puedes ver cómo llegan incluso huracanes o tormentas muy fuertes y los árboles se caen. Y tú lo puedes ver por afuera tal vez muy frondoso, tú lo puedes ver por afuera con muchas ramas, con mucho fruto, pero no era un árbol fuerte, se cayó. Y era porque sus raíces no eran lo suficientemente profundas para sostenerlo. Y es lo mismo en la vida espiritual. Tú puedes aparentar si quieres dar muchos frutos, pero si tus raíces no están profundas, en un momento difícil es muy fácil que te puedas caer. Las raíces, decían los expertos, que las raíces acumulan los nutrientes, de tal manera que cuando llega una temporada de sequía, la planta tiene nutrientes de reserva para esa temporada difícil. Y es lo mismo con Dios. Nosotros tenemos que estar alimentándonos cada día más de Dios para tener estas reservas, de tal manera que en una temporada difícil, en una temporada de sequía, yo pueda sacar esos mejores argumentos que me saquen de ahí. Y este punto te va a sorprender demasiado. Y es que las raíces deben crecer mínimo lo que crece el árbol. O sea, lo que crece la copa del árbol es lo mínimo que debería de crecer la raíz, pero por lo general las raíces crecen más que lo que hay afuera. Y es que dicen los expertos que cuando se altera esta relación, o sea, es decir, cuando hay más copa que raíz, la sustentabilidad y la productividad de la planta se ve afectada. Y los expertos también dicen, los que tienen cultivos o huertos, dicen que cuando dejan de producir es porque hubo un daño en sus raíces. Todos los problemas que hay en los huertos o en los cultivos, el problema es porque hay un daño en las raíces. Y es lo mismo con nosotros, porque muchas veces tenemos daño en nuestra raíz. Nuestra relación con Dios no está tan bien, nuestra relación con Dios no es lo suficientemente fuerte, que nada más nos ocupamos de construir hacia arriba, pero nos hemos olvidado de construir hacia abajo, de construir nuestras raíces, de construir nuestra relación con Dios. La productividad en lo externo está determinado por nuestro crecimiento interno. Si yo quiero producir, si yo quiero fructificar, entonces necesito crecer internamente, necesito y es necesario que crezcan mis raíces. Y por lo mismo hay que cuidar nuestras raíces. Había 3 maneras principales en las que el Líbano en específico se cuidan, porque es muy curioso cuando un Líbano se ve afectado es por una plaga por lo general, y esta plaga ataca directamente las raíces. O sea, no ataca el fruto, no ataca la rama, no ataca el tronco, ataca las raíces. Y es lo mismo con el enemigo, porque el enemigo no va a buscar atacar tal vez tu imagen
o como tú eres externamente, va a buscar atacar el origen de todo, la raíz, nuestra relación con Dios. Ahí es donde va a buscar atacar siempre. Pero hay maneras en las que nosotros podemos proteger nuestras raíces o hacerlas crecer. La primera es que tiene que estar a la luz. Y dijimos que Jesús es la luz. Jesús es el mayor fundamento en el cual nosotros podemos asegurarnos de cuidar nuestras raíces. La segunda cosa es que el Líbano jamás puede estar en una maceta. O sea, no lo puedes poner en una maceta porque por lo mismo de que sus raíces son muy grandes, o sea, no puedes limitar ese crecimiento a una maceta. Y es que muchas veces nosotros limitamos nuestra relación con Dios al modelo, por así decirlo, o a lo que ya nos han dicho por años. Sí, tengo que ir a la iglesia, voy a cantar y voy a escuchar la prédica y me voy. Sí, tengo que orar 5 minutos. Sí, tengo. Y nos volvemos tan cuadrados en nuestra relación que hacemos lo mismo de encajarlo en una maceta. Y tu relación con Dios es tan única. O sea, mi relación con Dios no es la misma relación que Efraín tiene con Dios. No es la misma que Mireya tiene con Dios. Y es porque Dios tiene un trato tan único con cada uno de sus hijos y eso nos hace especiales ante Él. Entonces nosotros no podemos tratar de limitar nuestra relación así como en una maceta. Tenemos que hacer que crezca esa relación, darle espacio para que crezca esa relación, para que crezcan esas raíces. Y el tercer punto es que cuando tú ves que o para proteger más bien las raíces, para prevenir cualquier mal, tú cortas las ramas débiles. Y es que este punto nos habla de que nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades frente a Dios. Porque cuando tú puedes reconocer tus debilidades, tú le estás diciendo a Dios, en esta área tú puedes trabajar. Si yo reconozco mis debilidades, si yo soy vulnerable con Dios, entonces Dios va a tener toda la libertad de trabajar en esas áreas en las que yo soy débil para hacerme fuerte. Y por último vamos a leer Oseas 14:7. Y voy a leer la última parte en específico. Y dice, florecerán como la vid y serán tan fragantes como los vinos del Líbano. La vid nos habla de Jesús. Y es que Jesús es nuestro sustento. Si tú recuerdas, la Biblia dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y esta parte de el que permanece en mí te habla de ese sustento que tienes que tener a Dios. Jesús debe de ser tu mayor fundamento. Jesús debe de ser ese sustento en el cual tú permanezcas. Pero dice después, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. El vino te habla de la comunión del Espíritu Santo. Y dice que era tan fragante. El Líbano, una de las características, hablando ya del árbol, una de las características es que el Líbano tiene un olor muy, muy fuerte. Y es muy agradable el olor del Líbano. Y en específico en la región del Líbano había muchos viñedos y había muchos árboles de este tipo. Entonces, por lo tanto, el aroma que emergía tanto de los viñedos como de los árboles era muy agradable. Y es lo mismo con nosotros. Dice que tenemos que ser tan fragantes como los vinos del Líbano. Es decir, tienes que oler a que tienes comunión con el Espíritu Santo. O sea, hemos dicho muchas veces, se nota cuando alguien tiene presencia del Espíritu Santo y cuando alguien no tiene presencia. ¿A qué olemos este día? ¿Olemos realmente a comunión con el Espíritu Santo? O sea, nuestra vida puede ser ese olor fragante, así como la mujer que derramó el perfume. Puede ser un olor fragante, puede ser un olor que le haga saber a Dios que tengo comunión con el Espíritu Santo. Y es que lo que hacemos en la iglesia, lo que tú vienes a hacer en la iglesia, nuestra adoración incluso, es un fruto de lo que Dios hace en privado con nosotros. Nosotros predicamos en base a lo que hemos recibido en lo privado. No porque predique, entonces busco en lo privado. Porque busco en lo privado es que podemos predicar. Y no me refiero exactamente a una plataforma, me refiero a tu vida. La mayor prédica que puedes dar, la mayoría de veces es sin palabras.
No tienes que decir ninguna palabra para predicar. Predicamos con el ejemplo, predicamos con el testimonio, predicamos con nuestra actitud, predicamos con nuestro servicio. Una vez decía que la gente tiene una necesidad y es Jesús. Y si tú realmente emerges ese olor de que tienes comunión con el Espíritu Santo, la gente lo va a notar y va a ir a ti porque en ti va a encontrar a Jesús. Somos deseables ante los demás por lo que Dios representa en nuestras vidas, no por nuestras capacidades. No somos deseables por nuestros frutos, somos deseables porque Dios representa una gran parte en nuestras vidas, porque Jesús es el fundamento de nuestro crecimiento. Por eso es que somos deseables ante los demás. Y yo te quiero hacer ciertas preguntas este día, porque tú puedes decir, pues sí, tengo una relación con Dios, pues sí, tengo raíces. Pero el punto no es si tienes raíces o no, el punto es qué tan profundas están tus raíces en este momento. Nos hemos centrado tanto en crecer hacia arriba, pero ¿has crecido realmente en tus raíces? ¿Has crecido en tu relación con Dios? Si tú puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar, y te voy a hacer ciertas preguntas y quiero que las contestes en tu corazón. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices te amo a Dios? Y no te amo en una oración porque le estás pidiendo. Simplemente así, decirle te amo, Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no te postras ante Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no haces un cambio? Porque puedes venir a la iglesia y escuchar muchas prédicas, pero si eso no ha producido ningún cambio, no hay crecimiento. ¿Hace cuánto tiempo que no has hecho un cambio en base a una prédica que te hayan dado? ¿Hace cuánto tiempo que no lloras por una adoración a Dios? Porque la adoración se trata de conmover el corazón de nuestro Padre. Pero si no puede ni siquiera conmover tu corazón, ¿cómo esperas conmover el corazón del Rey? ¿Hace cuánto tiempo que descuidaste tus raíces? Y es un tiempo en el que tenemos que reconocer todos que hemos descuidado nuestras raíces. Es un tiempo en el que tenemos que meditar que hace mucho tiempo que no le hemos adorado de verdad, que hace mucho tiempo no nos hemos inclinado ante Él, que hace mucho tiempo no le hemos dicho te amo, Dios, que hace mucho tiempo no le has expresado lo que realmente Dios es para ti. Y es por eso que nosotros cantamos y adoramos. Es por eso que nosotros podemos decirle de lo más profundo de nuestro corazón que lo buscamos, que lo anhelamos, que lo amamos. Sigue en esa atmósfera y lo que tú tengas que hacer, que sea el Espíritu Santo tratando contigo. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco. Díselo desde tu corazón. Yo te Que es tu anhelo buscarlo. busco. Que tal vez te has olvidado Con de Él, fuego pero que es tu anhelo de verdad buscarlo.
que es tu anhelo tener ese encuentro con el Padre. Mi corazón. Que es tu anhelo volver a sentir lo que sentiste esa primera vez que escuchaste un canto de adoración. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, Díselo con todo tu corazón. te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Espíritu Santo, ven. Yo te busco. Recibe mi Que tú puedas darle tu mejor adoración este día. adoración. Dile, yo te busco, Señor. Es mi anhelo buscarte. Y yo te busco. Es mi mayor deseo encontrarme contigo. Es mi mayor deseo regresar a ese primer amor. Te busco Es mi mayor deseo hacer crecer mis raíces. con fuego en mi corazón. Y yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo,
necesito. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Más que a mi Te ser. amo, Jesús. Más que a mi ser. Así es, Señor, te amamos más que a nuestro ser. Y es de corazón que te lo decimos, que te amamos, que te necesitamos. Que es nuestro anhelo estar cada día contigo, que es nuestro anhelo crecer en relación contigo. Que es nuestro anhelo, Señor, trabajar este día en nuestras raíces. Trabajar en esa relación que tenemos contigo para poder crecer. Para poder, Señor, cumplir tus sueños, para poder cumplir ese llamado que tú has dado en nuestras vidas. Queremos crecer más en ti. Queremos, Señor, conmover tu corazón cada día. Que mi adoración, Señor, no vuelva a ser la misma. Que mi actitud, Señor, no sea la misma. Que mi canto, mi alabanza a ti, Señor, sea de todo corazón. Porque anhelo estar contigo, Jesús. Así es, Señor, amén. Ahí en tu lugar yo te invito a que tú te puedas este día hacer una oración personal, no una oración que yo te tenga que decir, una oración que de verdad salga de tu corazón. ¿Y en qué te comprometes a cambiar de tu relación con Dios? ¿En qué te comprometes para poder hacer crecer tus raíces? Tómate unos minutos y ora. Que de verdad sea tu deseo en esta temporada crecer tus raíces. Que sea tu deseo hacer crecer esa relación contigo tan grande, tan profunda, que nada ni nadie te mueva. Espíritu, ven, muévete, Señor. Espíritu, toca corazones, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Y nosotros nos comprometemos contigo, Señor, a crecer en esa relación, a conocerte cada día más, a no olvidar tu amor, a no olvidar tu sacrificio. A vivir, Señor, agradeciéndote cada día. A vivir, Señor, agradándote a ti, Señor, con nuestras acciones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.